Bienvenidos al Q&A con Pedro Cifuentes, tanto los que estáis aquí en persona, que muchos de vosotros estáis pululando por las exposiciones. Os invitamos a acercaros y hablar con nosotros, sobre todo aquellos que venís con familias, que sois muchos, yo creo que os interesará lo que vamos a hablar aquí ahora. Y a los que estáis desde casa, pues muchas gracias por vuestro apoyo durante todo el día de hoy, que está siendo muy largo y cargado de contenido. Bueno, os presento a Pedro. Pedro Cifuentes es profesor de Ciencias Sociales en la ESO y miembro del Comité Coordinador de la Red de Docentes para el Desarrollo. Su labor como introductor y divulgador del uso del cómic con finalidad didáctica ha sido reconocida con muchos premios: el Premio Nacional de Educación para el Desarrollo, el Premio Materias Didácticos Comunitat Valenciana, el Premio al Profesor Destacado de la Comunitat Valenciana y el Premio COPE Castellón de Educación. Tras una exitosa experiencia en el crowdfunding, Despertaferro Ediciones recoge el testigo de su historia del arte en cómic. El primer volumen era el del mundo clásico, si no me equivoco, y pues le dan un empujón, ¿no?, a la edición de estos volúmenes, que seguiría pues la Edad Media, el Renacimiento, el Barroco, y en breve llegarán el siglo XIX y el siglo XX. Y ahí no queda la cosa, sino que en paralelo nos adentramos a una nueva colección, Historia de España, en cómic, una historia de volúmenes de gran formato, que dedicará su primer volumen a la prehistoria de la península ibérica, como no podría ser de otra manera. Habría sido raro empezar con la historia medieval en España. Sí, además de verdad. Pero sí que es cierto que en la colección también tratamos un poquito de huir de la típica periodización, ¿no?, de edad media, edad tal, y buscamos un poco romper con esto, ¿no?, de alguna manera. Ostras, ¿por qué el cómic es un buen elemento didáctico? Pues porque yo sí que siempre digo que el cómic es el medio de comunicación en el aula del siglo XXI, ¿no? Sobre todo ahora con toda esta irrupción de la IA y tal, ¿no?, que nos tiene a todos un poquito preocupados. Pues realizar cómics en el aula con la chavalería, ¿no?, con los chavales y las chavalas, les proporciona este plus de hacerlos de forma creativa, ¿no? Y luego pues tratar de solventar preguntas, ¿no? Porque si tú te planteas realizar un corto o un vídeo, ¿no?, con un teléfono móvil o con una cámara, la única decisión que tendrás que tomar como docente es cómo lo van a hacer los chavales. Si lo haces tú, seguramente lo harás en horizontal. Pero los chavales lo harán ya directamente en vertical, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que es hacer un cómic, ¿no?, es en el aula? Es hacer una tira de 4 viñetas, es hacer un fanzine, es hacer un AUCA de gran formato, es hacer un desplegable, un póster. Es una riqueza tan grande la que proporciona el medio, que desde mi punto de vista, no utilizarla de forma creativa dentro de clase para exponer cualquier tipo de tema, pues lo voy a considerar hasta pecado casi, ¿no? ¿Porque lo utilizas sobre todo como herramienta de trabajo en el aula o también como manera de adquirir la información? Yo lo utilizo para que ellos se expresen, es decir, en mi centro trabajamos por proyectos, trabajamos con codocencia también dentro del aula, en el Jaume I de Borriana, y pues los chavales tienen que solventar retos y buscar información, plantearse aventuras y tal, ¿no?, que luego son explicadas mediante cómic, ¿no? Vale. De esta forma lo que sucede es que llega un momento que a ti te ven como un recurso, porque tú les guías, pero llega el momento de que como profesor te piden ayuda, ¿no?, para solventar esto, y están todos ahí interesados, ¿no? Entonces les permite también eso estimular lo que es la creatividad, ¿no?, este sentido de la maravilla que los lectores de cómics conocemos tanto, ¿no? Y este plus, pues de que de repente tú eres una persona que te estás expresando con el dibujo, con el color, y al final lo que quieres es hacerte entender, ¿no?, por parte de la gente que lee tus cómics y que sirve pues para desarrollar cualquier cosa que le puedas pedir. Yo lo utilizo en sociales, que soy de sociales, ¿no?, pero para cualquier cosa sirve. Supongo que es una manera también de que ellos se sientan más atraídos por el contenido que simplemente aquellas clases, a lo mejor más de mi época, en la que íbamos leyendo uno detrás del otro un compendio de historia, por ejemplo, y era Bueno, un poquito... sí, yo tampoco soy... A ver, ¿cómo te diría? Es que al final, en educación, pese a que en las redes sociales parece que la cosa está polarizada entre la gente súper innovadora y los dinosaurios de toda la vida, pues tú te mueves un poquito en una especie de equilibrio, ¿no? Lo que yo creo es que con todo el estímulo audiovisual que tiene la chavalería hoy en día, tratar de explicar el mundo con una ticita blanca en una pizarra es relativamente complicado,
si no tratas de aportar lo de siempre con una especie de envoltorio como más inclusivo, quizás, ¿no? O más llamativo, ¿no? Más audiovisual. Y en este sentido, el poder hacerlo mediante cómics, pues a mí me funciona muy bien, y los chavales y la gente que tengo en clase pues también están muy contentos. Claro, ¿en qué franja de edad trabajas? Soy profesor de secundaria, pero bueno, hago formaciones para cualquier edad. En primaria funciona muy bien, con los chavales de infantil también, con chavales que están en un aula CIL porque tienen pues algún trastorno de espectro autista, los pictogramas, el tratar de hacerse entender mediante dibujos es fantástico. Claro. Y en esas clases también hay aparte de trabajar en el soporte del cómic, de recomendar lecturas o de que ellos traigan lecturas desde casa. No sé si... Sí, bueno, a ver, en ese Pero hacerme sentido... un poco una idea de lo que haces en tus aulas. Bueno, yo cuando empecé a trabajar en el 2008, en aquel entonces había quedado todavía mucho camino por recorrer, ¿no? Camino que lo comentábamos tú y yo antes, aquí en Barcelona, pues ayer en las jornadas didácticas me llamó mucho la atención pues que había infinidad de docentes ya preparándose para formarse, ¿no? Es decir, hay un largo camino recorrido, pero en otras partes de España pues no era así, ¿no? A mí, por ejemplo, en el 2008, mi jefa de departamento, que ya está jubilada, no me permitía introducir el cómic como recurso didáctico o lectura complementaria porque no sabía lo que era un cómic. Es decir, Claro. se pensaba que era para niños, y yo le decía, hombre, pero si es para niños, lo que tenemos en la aula son niños. Entonces, para que veas cómo eran las cosas, le planteé en un cuarto de eso, que se ve la Segunda Guerra Mundial, utilizar Maus de Art Spiegelman como obra didáctica, y la mujer pues no lo entendía, me llamó insensible y descerebrado. Pero ¿cómo se te ocurre un TVO donde los gatos son los nazis y los ratones son los judíos? ¿Estás loco? Los niños se van a volver locos. Claro, mejor la realidad, ¿no? Ese era el panorama que teníamos entonces dentro del aula, ¿no? 2008, pero desde entonces pues sí, se ha ido cambiando. Hay algunos locos, pues como yo, o más gente, ¿no? Yo tampoco me considero un profeta en estas cosas, que hay un largo recorrido y hoy nadie cuestiona lo que es el introducir cualquier TVO de Antonio Altarriba, ¿no? El ala rota, el arte de volar, los TVOs de Paco Roca, un príncipe y la modista, no sé, cualquier historia dentro de clase, ¿no? Está perfectamente establecido como lectura complementaria. En cualquier centro de España te puedes encontrar en el plan lector pues que los chavales leen cómics, ¿no? Pero el siguiente paso es tratar de utilizarlo como herramienta creativa, ¿no? Claro. Que es lo que yo pienso que todavía queda muchísimo camino por delante, y además es que a mí no deja de sorprenderme, ¿no? Esta aventura cada vez me aporta mejores resultados. Y claro, a mí me imagino, ¿no? que viene Pedro y me dice, oye, hazme unas tiras cómicas sobre este tema, o unas tiras en cómic sobre este tema. Y yo lo primero que pensaría es, ostras, es que yo no sé dibujar. Bueno, a ver, lo de saber dibujar es un poco relativo, ¿eh? Sí, lo sé. Sí, ya te lo digo yo. Piensa que lo que tienes en clase son chavales y chavalas de 12 años, que evidentemente no hay ninguno que sea dibujante profesional. Pero al utilizar el cómic como recurso didáctico, estás proporcionando que esa personita que tiene esa intención, ¿no? se pueda, o si en ese puntito se pueda manifestar de alguna manera y se pueda desarrollar, ¿no? De la misma forma, pues que tú les planteas el reto y pues habrá uno que diga, por fin puedo dibujar, ¿no? Otro te dirá, ostras, qué bien, pues mira, yo me voy a encargar de sintetizar la información y tal, y vaya, no sabía que podía hacer guiones, claro. ¿no? U otro te dice, uy, yo no sabía que lo mío era pintar y tal, ¿no? Están trabajando de forma colaborativa, ¿no? O yo no sabía que lo mío era hacer lettering. Si lo dices en tradicional es caligrafía, lo dices en inglés lettering, pues molas más, ¿no? Las cosas como son. Pero el caso es ese, ¿no? Que consigues que el grupo se cohesione, aprenda algo, pues que la vida ya dirá qué es lo que sucede, ¿no? Porque, en fin, si quieren dedicarte a esto, pues van a pasar más penurias que otras cosas, las cosas como son. Esto lo sabes perfectamente, ¿no? La vida del autor de cómic en España. Sí, bueno, yo también se lo digo. Sí, dibujas bien, pero si te quieres dedicar a esto, piénsate un poquito las cosas tal, ¿no? Lo haces muy bien y adelante, pero eso, que es un largo recorrido, ¿no? Pienso que la educación es eso, es un largo recorrido. Bueno, está, claro, aparte la posibilidad de, en un aula, no solamente enseñar el contenido de esa asignatura, sino otras habilidades, como puede ser pues, recopilar información, caligrafía, hacer guiones. Totalmente, desarrollo de competencias. Da un poco de envidia, ¿eh? Ahora estás pensando, no volvería a la ESO, también te lo digo, pero da un poquito de envidia. Bueno, la ESO, pues todos tenemos nuestros cadáveres en el armario, ¿no? Que sí. siguen habiendo, pero bueno, es diferente. A mí también me llama mucho la atención, ¿no?
Yo es que también me canso los medios, cada 2 por 3 están diciendo que cada vez está peor, los chavales aprenden menos. A mí no me da esa sensación dentro del aula, ya te digo, se aprende de forma diferente, pero yo, por ejemplo, en los 80 era el amargadete de los cómics, ¿no? Y estabas ahí como escondido, me hacían bullying en el propio centro donde trabajo ahora. Y ahora pues ves a... Esto es una maravilla, es decir, tienes aquí padres que acompañan a sus hijos, que no sé, es totalmente diferente. Entonces, insisto que hay que mirar las cosas con perspectiva y a largo plazo, ¿no? No puedes pedir resultados cortoplacistas a la chavalería se desarrolla con el tiempo. Y ahora pues los que teníamos esta generación de los 80, que empezamos con esto un poquito de forma, pues mira el resultado, ¿no? Que no deja de crecer. Y cada vez tenemos más lectores sobre todo de manga. Sí, el manga, que bueno, a ver, la gente también pregunta de nuestra generación, los boomers estos, que por qué se lee tanto manga, ¿no? Tú piensas que para la chavalería es muy sencillo, porque se puede abordar cualquier tipo de temática con el manga, ¿no? En ese sentido es universal e inclusivo, ¿no? A mí me gusta mucho y me encanta también, ¿no? Cómo los comparten, como hacíamos nosotros con la grapa. Es muy bonito. Es un poco el sustituto de la grapa, ¿no? El formato del manga, que es muy barato. Bueno, ya no es tan barato, pero es más barato que un álbum europeo. Luego se desarrolla también en otro lenguaje, porque yo qué sé, yo como autor, cuando empecé a hacer, porque me lo pedían las editoriales, unboxings, ¿no? De los libros y todo eso, pues me sentía como un marciano. Pero tengo alumnas y alumnos que tienen su videoblog, ¿no? Donde te dicen, acabo de comprar este TVO, que mira cómo huele, qué bonito que es, qué tal, ¿no? Y es otra forma de relacionarse con todo ese tipo de cosas, mediante el TikTok, mediante tal, que a mí me parece muy marciano porque ya pues tenemos nuestra edad, pero evidentemente ellos se desarrollan así y además con toda la inteligencia y de una forma pues estupenda. Bueno, es que las formas de comunicación han cambiado mucho, ¿no? Totalmente. Sí. ¿Cómo surgió la idea de la serie de la historia del arte en cómic? Pues surgió, madre mía. Surgió básicamente la primera vez o la segunda que di clase, porque yo venía del mundo del diseño gráfico, aprobé las oposiciones de golpe y porrazo, ¿no? Y no sé muy bien por qué, porque engañar a alguien o algo. Y el caso es que dije, tendré que dejar de lado toda la parte esta del diseño gráfico y centrarme ya en explicar historia, ¿no? Pero cuando entré en clase me di cuenta de que lo que tenía detrás era una pizarra, pero también es la viñeta más grande que existe, ¿no? Sí, claro. Y a partir de eso, pues dije, yo entonces no sabía lo que hacía, ¿no? Pensaba que dibujaba en clase de alguna forma y luego me han dicho que es visual thinking, insisto, me mola más, ¿no? En inglés, ¿no? Cuando las cosas como son. Pero el caso es que en ese momento ya empezaba un poquito el prurito, ¿no? Yo entendía que sintetizar una clase de 50 minutos, una temática compleja como puede ser el arte, mediante páginas de cómics se podía hacer porque era lo que yo hacía en clase. El problema que tuve con el proyecto fue que lo planteaba en diversas editoriales educativas y me decían en aquel entonces, para el 2017, que era demasiado cómic. Y luego las de cómic me decían que era demasiado educativo. Entonces, pues como que no veía un nicho editorial ahí, ninguna de las dos. Y fue cuando me tiré al crowdfunding, que me petó en la cara, porque no todo el mundo es Jordi Bayarri, ¿no? Es decir, yo pues tenía un crío recién nacido, no era dibujante profesional en ese momento, un locurón, ¿no? Pedía una financiación de X dinero, me la fundía en 48 horas. Y el resto de los 40 días eso empezó a crecer, se convirtió en una especie de gigantesco hecatonchires que dije, un año y no más, ¿no? Porque luego la distribución, horrible. Y ahí fue cuando entró la editorial Despertaferro, que es con la que los he ido sacando, que es una editorial de libros históricos. Ni me lo había planteado porque tampoco tenían un nicho de cómic ellos en ese momento. Vale. Pero bueno, tenemos un buen matrimonio de conveniencia. Los derechos de la serie se han vendido a Corea y a China. Muy bien. Y sí, no deja de crecer. También estoy con Harper Kids, que también ha publicado uno similar sobre literatura universal y pues eso, estoy contento. Hombre, no es para menos. El hecho de explicar las cosas de forma narrativa, secuencial en un cómic, ¿qué posibilidades te da a la hora de explicar? Claro, es diferente que cuando explicas la historia de viva voz, ¿no? Sí, totalmente. Piensa que sobre todo con el cómic se recupera lo que es la narrativa, ¿no? De alguna manera. Yo sí que pienso que muchas veces los docentes pecamos quizás de demasiado didácticos, es decir, de tratar un poco de transmitir conocimiento puro y duro, dejando de lado pues este pururito de emoción, ¿no? Que a veces es lo que nos hace recuperar las buenas historias, ¿no? Siempre reivindico un poco pues la figura esta, quizás porque soy de historia, ¿no? de la terreta,
del chamán paleolítico que juntaba a la gente cuando se acababa al lado de la hoguera, ¿no? Y les contaba mitos, les contaba historias que encerraban algún tipo de enseñanza, y así es como aprendía la gente, ¿no? Es decir, era el punto de una historia que yo podía aplicar a mi propia vida, ¿no? Entonces, en este sentido, mediante el uso del cómic como herramienta didáctica, los chavales aprenden esta narrativa, ¿no? Aprenden este sentido un poco de contar las cosas de forma divertida, diferente, creando, combinando, haciendo algo que a lo mejor son ellos los primeros sorprendidos, ¿no? Pero claro, has de entender también que son chavales en edad de sorprenderse, de meter unicornios, de hacerlo todo de forma un poquito diferente, ¿no? Y sobre todo de sentirse a gusto con su trabajo y orgullosos, ¿no? Entonces, es bonito porque luego tampoco hay 2 TVOs en clase que sean iguales, ¿no? Pero todos son capaces de hacerlo. Es el de altas capacidades o el que necesita algún tipo de refuerzo, ¿no? Y en ese sentido son todos iguales. Antes, cuando has dicho lo de que las redes sociales siempre, o las noticias siempre se dice que estamos yendo cada vez a peor, ahí la historia esta que nunca he sabido si es verdad o no, de que en la antigua Grecia ya habría pintadas de las siguientes generaciones, nos van a acabar con nosotros, ¿no? Y en realidad, pues si fuese verdad ya no habría humanidad. Sí, es eso, no sé. Sí que es cierto que luego pues hay rachas potentes de tiempos complejos, como el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que da un poquito de miedo. Pero también hay mucho docente que nos quejamos, ¿no? Quizás de ese... O bueno, siempre se suele pensar siempre que tu generación es la mejor preparada y a partir de ahí las cosas han ido... Pero es que eso nos pasa, ¿no? Es ley de vida. Tiene que ver mucho también un poco con la brecha generacional, que es lo peor a lo que nos enfrentamos los docentes dentro del aula, en el sentido de que yo cada año soy más viejo, pero la chavalería que tengo enfrente siempre tiene 12 años. Claro. Entonces, esa frontera es muy difícil de salvar, ¿no? Y tienes que aprender a convivir con ella de alguna manera. Bueno, yo os admiro mucho a los docentes. Hubo un momento de mi vida en que dije que sería incapaz de serlo y me reinventé. Así que ese estar con ellos y ese salto generacional constante entiendo que tiene que ser muy complicado. La historia de España en cómic, ¿hasta dónde vas a llegar? Pues la idea es llegar hasta el siglo XX, es decir, bueno, o hasta nuestros días. Lo que sí que pasa es que aquí te voy a hacer que te sientas súper viejuna, ¿eh, Mónica? Te puedes esconder la cabeza si quieres debajo de... El último intento de realizar una historia de España en cómic es del año 1979. ¡Ostras! Son 12 volúmenes, perfectamente dibujados por dibujantes muy clásicos, son súper bonitos, pero claro, todavía es una historia muy providencialista, muy basada pues en las grandes gestas de los grandes de tal, desde una centralidad absoluta, ¿no? Por supuesto. La que nosotros hemos propuesto con Despertaferro es todo lo contrario. Es una historia deslocalizada, donde pues todas las regiones, todas las partes de la piel de toro no estén representadas. Donde, por ejemplo, las Coves de Altamira pues no las pinte un hombre, sino que las pinte una mujer, ¿no? Donde pues yacimientos paleolíticos pues puede aparecer la Sarga, por ejemplo, o puede aparecer todo distribuido de forma diferente, ¿no? Es decir, reivindicar un poquito de esta descentralidad, porque yo, por ejemplo, siempre lo comento un poco, cuando nos toque llegar a la Edad Media, que será dentro de un par de volúmenes, ¿no? Claro, a mí me llamaba mucho la atención cuando yo daba sociales, me la daban a mí, pues tenías ahí el mapa, ¿no? Y estoy hablando de la Terreta, de la Comunidad Valenciana, del mapa de España en la Edad Media. Tenías una Castilla gigantesca y luego te decían Reino de Aragón, y el Reino de Aragón ponían Cataluña y Valencia y Baleares. No te ponían toda la expansión mediterránea durante el siglo XIV y el siglo XV. Entonces, claro, hay que cambiar un poquito eso, ¿no? Y hay que acercar una historia inclusiva, evolutiva y sobre todo reivindicando este concepto de que sea una historia de la humanidad, ¿no? Ahora ya es cuando te hundo totalmente. Eras una vez el hombre, sí. No lo podríamos utilizar hoy en día porque te dejas a la mitad de la población mundial fuera, ¿no? Sí. Pero luego también porque la narrativa ha cambiado, es decir, ha cambiado mucho. Es una serie de dibujos animados, ¿no? De 30 minutos de duración, con cómo se hacían las cosas entonces. Hoy todo es mucho más ágil, es más visual, ¿no? Es de 1978, ¿vale? Húndete un poquito ahí para que veas tú las cosas. Yo en ninguna de las dos fechas había nacido, ¿eh? Es decir, no me estoy hundiendo en ningún sitio de momento. Bueno, pues yo sí. Es del 78. Yo me acuerdo de ver el estreno en televisión, imagínate el tema. Bueno, yo la historia del hombre yo creo que la vi en clase, de hecho, que seguro que me pusieron de... Bueno, y te aburrías VHS, y tal, lo que pasa, porque es que está pensada para la gente de mi generación, claro. Que yo le digo, por favor, Pedro. Pero claro, hay que cambiar un poquito las cosas y hacerlo más dinámico y más pues como es la chavalería de hoy en día. ¿Estás preparado para explicar la Guerra Civil Española en cómic?
Pues va a ser complicado, ¿no? Pero bueno, en realidad no. Tú sabes lo que pasa, que estas son cosas que hipoteco al Pedro del futuro, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando empecé con el mundo clásico, sí que tenía claro que es el ciclo de los 3 primeros volúmenes, llegar hasta el Renacimiento, ¿no? Y había cosas que en ese momento me planteaba que no sabía muy bien cómo dibujar, es decir, cómo dibujar la Capilla Sixtina, ¿no? Con el primer volumen no estaba armado como dibujante para eso, pero luego ya en el tercero pues hicimos un desplegable gigantesco, ¿no? Y que se abre y los chavales pasean por el techo, es algo que no se me hubiera ocurrido en la vida, ¿no? Qué guay. O por ejemplo en el de Barroco, pues hacer una especie de girar el tebeo y poder tener también todas las obras de Murillo, o una sucesión marcada con las dos columnas del baldaquino de San Pedro, ¿no? De Bernini. Son cositas que el medio en este sentido es muy generoso, que tú poco a poco como dibujante te vas recreando más, vas teniendo un poquito más de experiencia y lo ves de otra forma, ¿no? No sé muy bien hasta dónde puedo hacer un tebeo para niños, ¿no? Hablando de la Guerra Civil Española, pero sí que los tengo que situar en el frente, no les puedo escatimar ningún tipo de problemática, es que es así, la historia es eso, la historia no solo es bonita ni inventada, ¿vale? La historia es como es y los datos son los que son. Te preguntaba sobre todo porque yo, al menos mi generación, cuando he hablado con otros compañeros que no fuimos a clase, pero por generación somos de la misma época, era un tema al que nunca llegábamos en clase de historia, ¿no? Que siempre se intentaba obviar de forma repetida hasta bachillerato, que claro, ahí entra la selectividad y claro, eso tiene que entrar. Pues sí que evidentemente hay que explicarlo, hay que explicar también toda la represión franquista, hay que explicar también todo lo que sucede con la memoria histórica y pues oye, para chavales, pero es que muchas veces entendemos las cosas de forma complicada, ¿no? Porque nos pasamos de didácticos y no confiamos en sus capacidades, es decir, los críos no son idiotas. No. Si tú les proporcionas contexto y les explicas las cosas con todo tipo de recursos, son capaces de discernir y de entender la historia perfectamente. Sí. Ese creo que es uno de los grandes errores, considerar que porque son niños no lo van a entender, ¿no? Cuando en realidad simplemente tienes que adaptar. Son personas inteligentes en edad de formarse, es así. ¿Has colaborado en la creación del Libro Blanco? Sí. Es un documento de gran importancia para quien no lo sepa, donde se intenta como analizar la industria del cómic con sus fortalezas y con sus carencias. ¿En qué apartado has colaborado? Pues para empezar a decir que me engañaron. No, es broma. Cuidado. Me propusieron realizar un artículo sobre mi visión del papel del cómic en el aula. Vale. Y hasta donde pues veía yo las cosas centrado en mi experiencia profesional, ¿no? Y le llamé, pues, creo que es algo como una visión con esperanza, ¿no? Porque creo que está para quedarse el cómic dentro del aula, que los indicadores cada vez son más positivos, lo que es el acrónimo LIG no deja de crecer, ¿no? De literatura infantil juvenil, y pienso que es una herramienta muy poderosa. De hecho, estoy totalmente convencido que durante el siglo XXI nos queda todavía este campo por abrir, ¿no? Es decir, el utilizar este melón de convertir el cómic en algo didáctico ya directamente creativo dentro del aula. Obviamente, además de esta parte, ¿no? De la didáctica del cómic, mucha de la información que sale en ese libro te interesa como autor. ¿Qué conclusiones positivas, negativas sacas del documento final? Yo personalmente creo que hacía falta una radiografía, ¿no? de todo el sector. Evidentemente es difícil contentar, hablar, entender todo de forma, digamos, macro, ¿no? Pero desde un punto de vista holístico, en cierta manera, es un poco lo mismo que pasa, por ejemplo, con los ODS, ¿no? Son 17 puntos en este sentido de la ONU para tratar de salvar el planeta. Pues el punto del Libro Blanco es un buen punto de partida para empezar a hablar, ¿no? Y para poderlo desarrollar teniendo esta radiografía que se hizo en el año 2023 de cómo era la situación del cómic en España en ese momento. Perdón. Bueno, un poco la gracia de estos encuentros es que vosotros también podáis hacer preguntas. No sé si de los que lleváis más ratito aquí, seguro que hay alguna cuestión que se os ocurre o os gustaría preguntarle a Pedro. Si no, sigo yo. Aparte de hablarnos de historia ¿te gustaría escribir una historia de cualquier otra cosa? Sí, de hecho... ¿Hay una historia que está ahí guardada que en algún momento va a salir? Pues es la novedad que tengo para este otoño con Harper Kids. No puedo tampoco decir nada sobre el título y tal, pero
es un homenaje a las películas de John Hughes, de Club de los Cinco, todas estas de los años 80, ¿no? tan emblemáticas, pero con la chavalería que aparece en mis TVOs, ¿no? Vale. Tienen un castigo que cumplir en un instituto de Castellón y tienen que estar un fin de semana ahí, bueno, unas horas, ¿no? Como en la película, pero con chavales de hoy en día, ¿no? Tiene también un elemento fantástico y quería haberlo tenido preparado para ahora, para mayo, pero tuve un pequeño problema, bueno, un problema familiar, ¿no? Bastante gordo, una tragedia un poco complicada. Y pues al final lo hemos retrasado para septiembre. Mi editora, que es una persona muy humana, me dijo, tú no te preocupes, lo sacamos en septiembre y ya está, ¿no? Y pues sí, es mi primera historia, que tiene también un componente didáctico, divertido, histórico si quieres, pero que es una historia de fantasía y ciencia ficción, ¿no? Y es muy chula y me lo estoy pasando muy bien. Muy bien. La podremos leer entonces el año que viene, seguro. Yo me imagino que en septiembre sale, o sea que sí, estaremos por aquí otra vez, me imagino. Muy bien, pues nos vemos el año que viene y hablamos de esta, que no podemos decir el título. Muy bien, Muy sin bien. ningún tipo de problema. Perfecto, muchas gracias, Pedro, por estar aquí con A vosotros nosotros. por la invitación. No,